Si alguna consecuencia tuvo el famoso gran apagón que con la restricción de la energía eléctrica nos trajo también la caída de las comunicaciones en su mayor parte y que no funcionara toda esa digitalización sobre la que hemos construido nuestra sociedad, fue precisamente la de fomentar una reflexión sobre cómo estamos de preparados, cómo somos de dependientes en una sociedad moderna como la que vivimos respecto de todas estas tecnologías. Por eso que hemos llamado a Esther Paniagua, periodista, analista especializada en tecnología y ciberseguridad, y además con una obra, Error 404, que reflexionaba sobre esto, ¿no? Sobre cómo es vivir sin Internet en un mundo que ya está digitalizado, para que reflexione con nosotros de ello. Esther, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Rafael? Un placer volver por aquí. Esther, para comenzar, desde una cierta perspectiva geopolítica, ¿cómo defines la importancia estratégica de esas infraestructuras críticas, entre las que estaría la comunicación digital, Internet, etcétera, para un Estado del siglo XXI moderno y cómo son de vulnerables? Es vital, o sea, la palabra es vital, ¿no? Cuando hace unos años investigaba para este libro, Error 404, donde, bueno, pues abordo un gran apagón de Internet y también un escenario de apagón eléctrico, y hablaba pues con diferentes tipos de expertos, ¿no? Tanto en el ámbito de las infraestructuras críticas como en el de la ciberseguridad y también con servicios de inteligencia. Y bueno, pues lo que comentaban es que al final el sistema pues es un poco como un reloj suizo, ¿no? Todo funciona mientras funciona, pero cuando algo se para, de repente tienes un desastre, ¿no? en esa cadena, porque una pieza depende de la otra, ¿no? O están todas las piezas interconectadas. Y cuando el fallo es de una infraestructura tan absolutamente crítica como es la electricidad o las TIC, las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, el fallo es multiorgánico, ¿no? Esta es la palabra que usaban para darnos cuenta de la importancia de estas infraestructuras, que dentro de lo que es, porque las infraestructuras críticas son muchas, ¿no? Incluidas, pues, por ejemplo, claro, los hospitales, ¿no? Pero la electricidad y las TIC son las mayores porque hay una mayor cantidad de otras infraestructuras críticas que dependen de ellas. Claro. Eso me llamaba la atención mucho, ¿no? En ese Error 404, preparados para un mundo sin Internet, exploras distintos escenarios de apagón, eléctrico, digital, y mencionas muchas causas, ¿no? Mencionas ciberataques, pulsos electromagnéticos, el evento Carrington o su emulación actual, tormentas solares. Pero para ti, que has investigado sobre ello, ¿cuál sería la que amenazaría más, la que tendría más potencial desestabilizador a día de hoy para que nos afectara? A ver, yo creo que una de las vías que precisamente además, bueno, la menciono también en el libro, pero quizá no exploré lo suficiente, es la de los cables submarinos, que discurre entre el 98 y 99% de todo el tráfico de Internet discurre a través de estos tráficos submarinos, bueno, no tienen necesitamos, para que si hay un corte en uno de estos cables, hay barcos habilitados para cortar estos cables, y ya está pasando en el Báltico, se están investigando ataques contra ciertos cables, valga la redundancia, como una posible acción de injerencia rusa, y la Comisión Europea pues está tomando medidas para la protección. Estos cables, si se cortan, pues nos quedamos sin conexión. Es verdad que tenemos lo que se llama redundancia en España, en Europa. Quiere decir que no solo dependemos, nuestra conectividad no solo depende de un solo cable, sino de varios. Pero no hay muchísima redundancia. De hecho, ahora se están empezando a construir nuevos cables que nos conectan con África y con otros países para tener más vías. Ahora mismo dependemos sobre todo de un cable que pasa por Marsella, pero necesitamos más para asegurarnos de que no hay un ataque coordinado contra estos cables que pueda dejarnos noqueados a nosotros y a tantos otros países, ¿no? Como digo, esto ya ha sucedido, y ha sucedido además también no solo por ataques, como por ejemplo hubo un ataque en Yemen que dejó a los 30 millones de ciudadanos del país sin conectividad. Ellos tenían 2 cables, pero el segundo cable, que daba redundancia, no estaba preparado para asumir el 100%
de la conectividad de todos los millones de personas del país, por lo cual se quedó noqueado. Es decir, a veces la redundancia ni siquiera es suficiente y tenemos que prevenir estos casos, ¿no? Y además, muchos de estos cables, la mayoría ahora, están siendo desarrollados por las grandes empresas tecnológicas, que es otro de los grandes escenarios que yo planteo y que también es muy o es más posible, que es un ataque a estas grandes empresas que nos proporcionan hoy en día la mayoría de los servicios que usamos cuando estamos online. Es decir, se caen los servicios de Google y tenemos un problemón. Y esto ha pasado, lo que pasa es que ha habido caídas que no han sido tan masivas, pero sí han afectado a mucha población en el mundo durante 45 minutos, una hora, nunca algo más. Claro, precisamente ahondaste también en dos cuestiones que me parecen verdaderamente importantes en lo que se refiere a Internet y a la digitalización. Por un lado, concentración de servicios en pocas manos y por otro lado, ese concepto de balcanización de Internet, Splinternet, ¿no? ¿Cómo esto puede alterar una realidad que todos damos por asumida, ¿no? Cuando queremos conectarnos y ahora para el banco, para cualquier cosa, para mil de las actividades de la sociedad, dependemos de estar conectados digitalmente. Y no somos conscientes de hasta qué punto, además, ¿no? De hasta qué punto todo lo que nos rodea, prácticamente todo, depende de la conectividad. Incluso cosas que son más efectos indirectos, pero que también hacen que tengamos problemas, ¿no? O sea, hasta las puertas que se abren y se cierran en muchos lugares dependen incluso de la conectividad de Internet, no solo de la electricidad, ¿no? Y el efecto dominó, pues, sería muy grande. Y bueno, hemos visto en algunas caídas que ha habido en algunos países o incluso países que deciden censurar la Internet. Por ejemplo, en el caso de más larga duración fue en la India, donde cortaron el acceso a Internet en la región de la Cachemira, que, bueno, como sabes, pues es un lugar de conflictos constantes. Ahora estamos viendo con Pakistán, pero bueno, hay muchos conflictos con la población musulmana y decidieron a raíz de unas protestas cortar Internet durante 7 meses, ¿no? Y los problemas, incluso si fue un apagón voluntario del gobierno y preparado, fueron tremendos. O sea, oficinas cerradas, accidentes industriales, cortes de tráfico, en fin, todo lo que hemos vivido un poco aquí en el apagón que tuvimos aquí, pero de una duración mucho mayor. Y como digo, pues no sabemos hasta qué punto dependemos de esto. Y hay países como tenemos por una parte China, con esta gran muralla digital que construyeron en 1997 y que no dependen de la conectividad como lo hacemos nosotros, tienen su propia, más que Internet sería intranet, ¿no? Porque al final es solo para China. Y luego tenemos Rusia, que en 2019 ya empezó las pruebas con la llamada RUNET, que es su propia intranet también, que crearon precisamente pues, para ser más resilientes, y no sabemos si también en un escenario en el que Rusia contemplaría, o como estamos viendo con los cables submarinos, pues tirar la Internet abajo para otros países, ¿no? Y esta RUNET, que empezó a desarrollarse ya hace unos cuantos años, cuando empezó el conflicto con Ucrania, es cuando empezaron a activarla en modo un poco menos beta, ¿no? O sea, en modo ya vamos a usarla porque no sabemos lo que puede pasar. En el mundo occidental no contamos con un respaldo de este tipo. Se ha planteado algunas veces, sobre todo en Estados Unidos, al final estas iniciativas suelen venirnos mucho de allí porque, bueno, hay mucha gente trabajando en esto. También están los llamados, o yo les llamo, ¿no?, los guardianes de Internet, que son 14 personas que es muy peliculero, ¿no?, que están en todo el mundo repartidas y que se dedican a proteger lo que se llama el DNS, que es un servicio, o sea, es un servicio crítico de Internet, que es como la libreta de direcciones de Internet o como el GPS, que hace que, igual que cuando queremos llamar, si no tenemos el número de teléfono no podemos llamar a alguien, pues en este caso, sin esos números, esa libreta que dice dónde está el número de cada ordenador conectado, cada dominio, pues no podemos acceder.
No podríamos acceder pues a la web de Intereconomía, a ningún Claro, servicio claro. conectado, incluso si esos servicios están ahí, e incluso si la conectividad está ahí, sin esas direcciones no podemos. Y estas 14 personas pues se reúnen 2 veces al año para ir renovando unas contraseñas digitales en unos servidores que tienen en Estados Unidos, que son lo que protege este sistema, y tienen todo un protocolo así como muy, muy peliculero. Fíjate. Son personas, ya te Sí, digo, sí. todo el mundo, Pero pero que se reúnen allí. me llama la atención, Esther, porque es evidente que no es el objetivo de Internet el estar segmentado y estanco, pero quizá no sería del todo ilógico por parte de la resiliencia de una unidad, como por ejemplo la Unión Europea, tener la capacidad, en caso de crisis, de tener una cierta intranet de la Unión Europea que te desconecte de los demás si hubiera crisis. Eso sería una resiliencia global, estatal o supranacional, pero con esa entidad a la que pertenecemos. Pero yo te pregunto, se ha hablado con lo del apagón de kit de supervivencia, lo que teníamos que tener, lo que no, pero en el caso de apagón de Internet, ¿qué podría hacer un particular? Porque parece bastante complicado, ¿no? Más allá de estar en Starlink o algo así, parece bastante complejo. Sí, es verdad, bueno, a nivel satélites, ¿no? Que es lo que nos puede dar respaldo en un caso así, aunque si nos vamos a un caso de ataque de pulso electromagnético, que hombre, es plausible, pero esperamos que poco posible, ¿no? Es un tipo de ataque nuclear pues que dejaría sin efecto a las tecnologías, todas las tecnologías de nuestro alcance, incluido satélites, GPS, también depende del alcance del ataque. O el escenario de tormenta eléctrica, donde también, tormenta solar, que si es Sí, una sí, sí. tormenta solar muy, muy fuerte, tipo la evento Carrington, también desactivaría o interrumpiría los servicios satelitales. Bueno, ya vimos cómo ha habido tormentas bastante fuertes, no a nivel de Carrington, pero bastante fuertes en estos años, que han obligado a reenrutar vuelos, cambiar las misiones espaciales de la NASA, pues el tráfico espacial, y también ahora estamos viviendo una década que es especialmente fuerte en cuanto a intensidad solar, y se vio, pues, por ejemplo, en estas ¿cómo se llama? Auroras boreales, que fuimos capaces de ver incluso Es desde la verdad. Sierra Madrileña, un evento Tremendo. inédito, ¿no? Y me estabas preguntando, pues, ¿qué podemos hacer? Pues más allá de eso, que en estos casos no funcionaría, pero los satélites en otros escenarios, por ejemplo, ciberataque, pues sí que funcionarían para dar respaldo. Lo que podemos hacer es hacer caso a ese kit, ¿no? de supervivencia, y luego, pues, cosas que debemos estar haciendo en cualquier escenario, ¿no? Frente a un ciberataque, por ejemplo, como tener copias de seguridad de las cosas que guardamos en nuestra nube y en nuestros sistemas conectados, tener pues esas contraseñas fuertes para protegernos, tener protocolos de cómo funcionar, cómo hacemos las cosas. Hablo más de negocios en este caso, ¿no? Claro. Cuando no tenemos conectividad, ¿no? O sea, Sí. ¿quién hace qué? ¿Cuál es el proceso? Sistemas ¿Cómo espejo, funciona? duplicidades, desde luego. Esther, se nos ha acabado el tiempo. Esther Paniagua, autora de Error 404, Preparados para un mundo sin Internet y analista también. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, nos vemos. Chao.